Agradecemos la presencia del maestro Ricardo Sandoval Minero con la ponencia El agua en tiempos de escasez, eficiencia e indicadores. Lecciones desde el sector agua potable y saneamiento. Es consultor independiente, ingeniero civil y maestro en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en decisión y organización de la Universidad de París, colaborador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua y el Centro de Agua para América Latina y el Caribe. Actualmente es socio consultor y consultor independiente, también por el Tecnológico de Monterrey y la Fundación Gonzalo Ríos Arronte. Adelante, maestro Ricardo Sandoval Minero. Quiero agradecer al doctor Waldo Ojeda, pues a la organización de este congreso, pues su invitación. Realmente, como vieron en mi perfil, pues yo me dedico más al tema de agua potable, también al tema de gestión integral del agua, y en ese sentido, pues también he tenido algo de experiencia en estos temas pues de tratar de conciliar los usos del agua para tener una disponibilidad más asegurada en el largo plazo. Eso es un poco la tendencia o la idea de la gestión integral del agua. Entonces, bueno, para mí esta oportunidad, ya como la última conferencia, pues es, pues sí, tratar de abrir un espacio para establecer puentes que cada vez son más necesarios entre diferentes usos del agua, ¿sí? Y no es tanto que, bueno, por una parte sí me decía el doctor Waldo, bueno, pues a lo mejor el sector agrícola, el sector del riego puede aprender un poco cómo es que se usan los indicadores en el tema del agua potable, pero yo también quisiera, pues de alguna manera, plantear esto como una oportunidad para que tengamos una especie de aprendizaje cruzado. Es decir, que ustedes también piensen, ustedes todos estoy seguro que son usuarios de agua potable, en el lugar donde vivan seguramente usan también el agua potable. ¿Y qué tipo de conclusiones o de ideas les despierta esta presentación? Porque también podemos tener un aprendizaje cruzado. Yo sí, por supuesto que no tengo el nivel de experiencia que estoy viendo que existe en la participación de este congreso en el tema de agricultura, pero creo que sí podemos establecer algunos paralelismos, ¿sí? Esa es una reflexión, esta presentación va a ser una reflexión muy rápida, creo que vamos a poder ser breves, ganar un poco el tiempo, y bueno, espero también que les resulte pues interesante y estimulante, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que yo quisiera que nos planteáramos es, ¿qué tanto pueden contribuir los indicadores a mejorar el sector del agua y el saneamiento? ¿Sí? De alguna manera, pues como ingenieros, nos educan para que, yo diría que nuestra única ideología casi debería ser la eficacia y la eficiencia, ¿no? Que las cosas ocurran y que ocurran con el menor uso de recursos posibles y el mayor beneficio ambiental, social y económico. Y obviamente para esto necesitamos indicadores. En las presentaciones precedentes pues hemos visto que siempre se usan números, ¿no? Sobre todo para aplicaciones muy técnicas en temas de eficiencia del riego. Ocurre algo similar en el tema del agua. Y también se dice mucho en el tema del agua potable que lo que no se mide no mejora. Y sin embargo, bueno, a veces uno se pregunta, ¿y ya con medirlo va a mejorar? Esto lo pregunto porque pues muchas veces el tener un sistema de indicadores de medición, publicarlos, darles difusión, no necesariamente incide en que mejoren los servicios, ¿sí? Me imagino que ocurre algo similar en el tema del riego, ¿no? Porque bueno, inclusive hemos visto en estos últimos meses que hay mucha discusión. Cuando se dio la crisis del agua en Monterrey, se decía, bueno, la culpa es de las cerveceras porque usan mucha agua. Y luego las cerveceras dicen, no, usamos menos agua que inclusive en Holanda, ahora que nos presentó el doctor Buding su presentación, ¿no? Pero pues las cerveceras usan insumos agrícolas y esos insumos, entonces alguien dice, bueno, la agricultura es la que más usa el agua. Y tenemos, desde que yo me acuerdo, usando el mismo indicador de cuál es el volumen de eficiencia de la agricultura. Entonces, como que algo nos falta para conectar el dato con la respuesta, ¿sí? Entonces, un poco lo que vamos a explorar desde la experiencia del agua y saneamiento.
Entonces aquí, bueno, todos ustedes conocen qué es un sistema de agua, porque les digo, seguramente todos son usuarios. En la tarea del organismo operador, como lo llamamos en México, es proveer a los usuarios de agua potable, normalmente con las normas de calidad. Presión y continuidad no están no necesariamente están normadas, pero se entiende que la idea de una red de distribución es que sea a tubo lleno, a presión, a servicio continuo y a presión dentro de rangos adecuados y con la calidad que se requiera para que la salud de la población quede salvaguarda. También, pues, tratar de desalojar las aguas residuales y en algunos lugares las aguas pluviales para evitar la contaminación y evitar o minimizar impactos después de la descarga final. Y todo esto hacerlo con eficiencia, equidad y de manera sostenida en el tiempo. Es decir, es una tarea que tiene parte de la sociedad que se integra al organismo operador y que debe hacerlo. Pues yo a veces hago la comparación con cuando hacemos una comida, ¿no? Una carne asada por cooperación y el que se encarga pues tiene que reunir el dinero, tiene que comprar las cosas y al final pues decide cuánto paga cada quien, ¿sí? Y entonces, bueno, se trata de que no nos cobren de más, se trata de que pues a quien consume más se le cobre más, a quien a lo mejor no toma alcohol o no come carne se le cobre menos, etcétera. Perdónenme a lo mejor la simplicidad de la comparación, pero debería ser muy similar. Hay un sistema de agua y tenemos, por ejemplo, en la Constitución el tema del derecho humano al agua y saneamiento, y eso quiere decir que estamos como sociedad de acuerdo en que unos paguen más para que los que no pueden pagar tengan acceso al servicio, ¿sí? E inclusive que gente de otros lugares del país contribuya con sus impuestos para que donde no se pueden cubrir los costos se cubran para que nadie le falte el agua. Yo esto lo quiero pues expresar un poco desde el punto de vista de lo que llamamos la teoría de la agencia. Esto es economía institucional, pero bueno, es algo muy simple. Les decía, por ejemplo, en el caso que les decía de una comida organizada, ¿no? El principal seríamos todos los que vamos a ir a la comida y le encargamos a un compañero del equipo, oye, pues tú hazte cargo de organizarla, él la organiza y pues nos da un servicio, ¿no? Nos da el servicio de la comida y entonces nosotros le vamos a pagar lo que nos pidan. Vamos a pensar que el agua fuera similar. El organismo de agua pues nos da el agua, nos da el saneamiento, nos atiende las llamadas, nos resuelve los problemas, nosotros pagamos una tarifa. Pero en economía se habla de un tema que le llamamos asimetría de información. Y esto quiere decir que, por ejemplo, nuevamente el que organizó la carne asada dice, bueno, pues fíjense que me costó tanto la carne y el carbón, etcétera. Y si nosotros no tenemos las notas y demás, pues le tenemos que creer, ¿no? Y esto pasa en muchos servicios. Por ejemplo, un taller mecánico, ¿no? Si yo no soy experto en mecánica, yo llevo el auto, me lo arreglan y me dicen, bueno, pues fue tanto y a lo mejor me empiezan a hablar de términos de mecánica que yo no conozco. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que me tomó el pelo el mecánico? Bueno, pues a lo mejor tengo un contrato y puedo acudir a la Profeco, lo que sea. A lo mejor dejo de ir ahí, a lo mejor lo quemo en todas las redes sociales, pero sí existe una necesidad como de que la tarea o la transacción que yo le encargo a la gente, de alguna manera exista una forma de evitar que este agente tenga una conducta oportunista, lo que le llamamos, ¿no? Entonces, en el agua potable lo que pasa es que pues no hay competencia. Yo no puedo ir con otro proveedor, es un único proveedor. Comento todo esto porque fíjese que aquí la palabra clave es información. Y entonces esta información de alguna manera surge de la medición de variables y de la medición de indicadores que nos permiten saber si en este caso el sistema de agua nos está cargando más costos o si está dándonos un servicio adecuado o no. Y entonces ahí empezamos a hablar de indicadores muy específicos como las horas de servicio al mes, la presión, bueno, uno que se usa mucho, que yo no le veo mucho sentido, pero la presión media en la red, pero digamos, a lo mejor un mapa de presiones, ahora que ya se tiene también en el agua potable mucha tecnología, el tema de la calidad del agua, que cuántas veces se cumple la norma, cuántas veces falla el servicio, en fin, una serie de datos. Para cumplir pues, los objetivos que normalmente están definidos en una norma, ¿sí? Lo que pasa realmente en el sector es que la sociedad pues, no es directamente la que atiende a la vigilancia de la gente, sino que pues, se elige a través del ayuntamiento un consejo directivo, y el consejo directivo es el que tiene la responsabilidad de supervisar a este agente y ver que dé los servicios con eficiencia.
Y entonces, bueno, no voy a entrar aquí en detalle, pero ustedes deben conocer, al interior de la empresa de agua también hay tareas técnicas, hay tareas comerciales, hay tareas administrativas, hay tareas directivas, y también hay la necesidad de mantener justamente esta vigilancia de que no haya un oportunismo, de que, digamos, no nos cobren de más, pero también nos den un servicio mínimamente satisfactorio. En muchos países, incluyendo América Latina, existe también a nivel, digamos, bueno, nacional en los países que no son federales o estatales, los que sí lo son, como Argentina, un regulador. ¿Y qué es lo que hace ese regulador? Pues justamente le pide información al sistema de agua, calcula los indicadores y entonces divulga ante la sociedad, por una parte, cómo están las cosas, pero por otra parte detecta desviaciones de una eficiencia ideal en las condiciones del operador, y entonces está en condiciones de alguna manera de exigirle que mejore su eficiencia, ¿sí? Aquí en México eso solamente existe en el caso de los concesionados, de los organismos que tienen participación privada, y ha habido algunos intentos de regulación, por ejemplo, en el Estado de México, pero no se ha dado como se ha dado en otros países, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, al interior de la empresa de agua, que finalmente es una empresa, pues existen, les decía, todo un ciclo o una cadena de valor de temas de ingeniería que va desde la extracción, la desinfección del agua, el almacenamiento, conducción, distribución, el uso a nivel domiciliario, la captación de las aguas residuales o pluviales, su conducción a una planta de tratamiento, a veces ya se está dando cada vez más el reuso, y luego la disposición. Normalmente no se cierran en el mismo lugar, sino que la extracción siguiente es aguas abajo, pero bueno, de alguna manera sí se le llama esto el ciclo urbano del agua, ¿sí? Lo mismo para los temas comerciales, pues hay desde si es factible dar el servicio, si se establecen los derechos, se hace la contratación, se miden los consumos, se recaudan, si hay algunos pagos rezagados se tienen que gestionar, también toda la cobranza, incluso de cartera vencida. También hay un área de atención a usuarios y un área de comunicación. Para esto y también para las áreas técnicas, para todo se pueden establecer variables que nos permiten medir si lo estamos haciendo con eficiencia. Y la parte administrativa, pues esta es la convencional, ¿no? Los recursos financieros, humanos, materiales, temas legales, temas de sistemas de información cada vez más importantes. Seguimos hablando de información, tanto para la rendición de cuentas al exterior como para la operación eficiente de la propia empresa. Cada vez también más importante la transparencia y acceso a la información. En muchos sistemas existe un defensor del usuario y como les decía, el consejo directivo, que es el intermediario entre los usuarios y la parte técnica para justamente vigilar que las cosas funcionen bien. Esa es un poco la teoría. Ahora, ¿dónde entra entonces la medición de indicadores? Como les decía, pues un organismo operador debe ser una empresa. Entonces, están todas las funciones que ya comentamos, y en estas funciones, pues es importante ir recabando indicadores tanto de desempeño como de cumplimiento de las metas, ¿no? Sobre todo, también ahora se usa mucho el enfoque basado en resultados, por ejemplo, ¿no? Ahora, un buen director de un organismo operador también atiende a qué condiciones hay en el entorno. Ahora, por ejemplo, en varias ciudades deberíamos estar más preocupados porque el nivel de las presas no se alcanzó un nivel óptimo que pueda pues darnos la idea de que el año próximo va a haber un servicio adecuado de agua, ¿no? Ya estamos terminando la época de lluvias, y entonces hay que ver cuál es la situación de las fuentes de abastecimiento, si hay cambios al marco legal. Por ejemplo, ahora hubo un cambio en la norma de calidad del agua y un cambio en la norma de descarga, eso tiene repercusiones económicas. ¿Qué está pasando ahora con el presupuesto aprobado? Se anuncia un presupuesto histórico, pero es para megaproyectos. ¿Qué va a haber para realmente el agua potable? Depende mucho de subsidios federales. ¿Y qué está pasando también en temas de laborales? Y esto es muy local, ¿no? ¿Qué está pasando en el municipio? Si es un año político, el año próximo, etcétera. Todo eso lo debería estar viendo el director para planear cómo va a controlar la empresa, y también de esto hay indicadores, ¿sí? Pero también, pues como es una empresa de servicios, se tiene que ver de las preocupaciones del usuario, si el contrato está siendo considerado como justo, si la medición también, cómo percibe el usuario la calidad, cómo estamos nosotros también midiendo la presión, la calidad de la continuidad, qué atención estamos dando a quejas, por ejemplo, atención a fugas, y si la atención al público está siendo también percibida como cordial y eficaz. Ahora, aquí una parte importante es, hay una autoridad que ve esto en su impacto de gran escala, y entonces pues tendrá que ver temas de salud,
qué tanto en una ciudad está habiendo problemas de salud que pueden ser debidos al agua. Entonces el ayuntamiento va a decir, oye, pues pon atención porque está habiendo tales problemas y muy probablemente tú tienes un problema de ahí de calidad. O bien dice, estás tirando mucha agua en la red y entonces eso está impidiendo que podamos crear más fuentes de empleos o está causando también problemas de abastecimiento, etcétera, ¿no? Y bueno, la parte ambiental, por supuesto, ¿no? Yo aquí nada más quiero hacer un símil desde el exterior con lo que pudiera ser el tema del riego, ¿no? Nosotros podemos pensar en una unidad de producción de agroproducción como una empresa, obviamente, que también tiene sus procesos internos, que también tiene que estar atenta a las condiciones del entorno y que en este caso, pues a lo mejor también tiene que estar midiendo qué pasa con sus clientes. Pero como la misma situación de las redes de agua potable de las industrias, hay una Conagua, ¿no? a nivel federal que dice, bueno, vamos a ver cómo tu operación está afectando la disponibilidad del agua, digamos, el ambiente, cómo está afectando la parte de la economía y cómo está afectando variables sociales. Por ejemplo, en nuestro caso, el derecho humano al agua. O en algún caso recuerdo que la agencia alemana decía, bueno, es que el organismo operador debe instalar tal y tal para minimizar su consumo de energía. Y el organismo operador puede decir, oye, pues yo estoy consciente de que tengo un impacto global, etcétera, pero a mí mis números no me salen, ¿sí? Y yo siempre comento, ahora que también vimos el caso de Holanda, que alguna vez vi el programa de inversiones del organismo de agua de Ámsterdam, y ellos, la mitad de su programa de inversiones lo iban a recibir de subsidio, y la otra mitad era de un crédito, digamos, un crédito preferencial, digamos, ¿no? Concesional le llaman los financieros, las tasas concesionales. Eso quiere decir que ni siquiera el organismo operador de Holanda puede pagar plenamente todos sus costos, que hay un papel del Estado para subsidiar el logro del derecho humano al agua, inclusive en el primer mundo. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, en unidades de producción agropecuaria? Que también hay por ejemplo, ahora pues tenemos problemas gravísimos en gran parte del país de sobreexplotación de acuíferos y de contaminación, pero a lo mejor, y no quiero dar malas ideas, pero a lo mejor a nivel de la empresa agroproductora o de la parcela o de la unidad agrícola, sí también se requiere que haya, y ha habido muchos toda la vida, apoyos de parte del Estado para poder alcanzar metas que no están en el ámbito, digamos, privado del productor, pero que sí están en el ámbito de las prioridades de política nacional. Por eso me detuve mucho en esta, porque tiene mucho que ver, como decíamos, hay ciertas necesidades de indicadores para regular la relación entre la empresa y el usuario, o en el caso del agua potable. Habrá otros que la empresa hacia el interior necesite para asegurar su eficiencia, y habrá otras que se impongan desde fuera para normar el acceso al agua. Y entonces, bueno, este es el tipo de indicadores que se usan. Tampoco voy a entrar mucho en detalles, todo un tema el de los indicadores. Pero bueno, al interior suelen usarse indicadores parciales. Creo que en las anteriores presentaciones hemos escuchado algunos ejemplos de temas que decimos, bueno, por ejemplo, si quiero eficientar parte de los servicios, necesito ver en dónde me conviene instalar tal o cual dispositivo sensor, en dónde me conviene hacer tal o cual obra, y medir cuál está siendo el resultado. También a nivel global, bueno, cuál está siendo mi unidad de producto por insumo, ¿no? Hay algunos indicadores muy clásicos como kilowatt hora por metro cúbico producido, en el caso del agua potable, que en este caso no es muy útil para compararse, ¿no? Siempre citamos el caso de Córdoba y Orizaba, que estando tan cerca, una tiene aguas superficiales y otra subterráneas, y por lo tanto su consumo energético por metro cúbico producido es muy diferente, pero sí es útil para que cada sistema de agua vea si está mejorando, empeorando, y en qué momento tiene que ir haciendo las adecuaciones a sus sistemas de bombeo. Y bueno, en fin, hay muchas formas de analizar los datos para controlar el desempeño. Cada vez más se usa, digamos, si yo veo que mi indicador es distinto al del organismo vecino, habrá algunas cosas que se expliquen por nuestros sistemas que son diferentes físicamente, y habrá otras que sean debidas a deficiencias de procesos. Y bueno, como decíamos, hay también indicadores de atención al cliente, y se usan también comparaciones contra lo que se llama una empresa modelo, por ejemplo en Chile. Se dice, tú deberías tener estos indicadores si funcionaras bien, vamos a ver que te vayas acercando, ¿sí?
Claro, esto en México todavía es ciencia ficción. Aquí les muestro una serie de estudios que se han hecho en algunos estados, uno que hace el INEGI, otro que hace la CONAGUA, una empresa hizo una vez un estudio. En fin, se han estado midiendo estos indicadores para ver cómo están los sistemas de agua en el país. Y esto se ha ido, pues, presentando una evolución, digamos, ¿no? Hay que empezar por la medición, les digo, sigue la parte de la regulación, que como les decía, en México no hay reguladores, pero de alguna manera esto se da a nivel de las ciudades, ¿no? En muchos casos ya cada vez más el desempeño del sistema de agua está teniendo que ver con la continuidad que puede tener un proyecto político, digamos, en un municipio, ¿no? Y cada vez es más visible, más político el tema del agua. Y bueno, los reguladores usan lo que aquí se llama, por ejemplo, comparación con un estándar. Yardstick dice, bueno, tenemos un nivel y vemos qué tan lejos estamos de él. Por exposición, simplemente yo capto tus indicadores y los publico. Esto tiene poco impacto si la gente realmente no conoce del tema. Y después, bueno, Conagua, por ejemplo, hizo una norma para que los procesos de medición y mejora pudieran certificarse, aunque no avanzó mucho esto. Y ahora, pues más bien lo que se busca es que haya medición de algunos indicadores de donde salen algunas acciones y después volvemos a medir indicadores para ir como pilotando cómo vamos mejorando. También esto yo creo que es muy aplicable a cualquier unidad de producción y no se diga también las agrícolas, ¿no? Entonces hay sistemas para regular y hay sistemas para apoyar la mejora. Algunos de los de regulación son obligatorios o normativos. Hay un sistema en Colombia muy interesante que está basado en el Aqua Rating que les voy a comentar ahora. Y hay otros que solamente, pues, les digo, te exhiben para que mejores y no tengas presión social, que serían los inductivos. Y los de apoyo, por ejemplo, ahora tenemos un programa que financia el BID, bueno, está en proceso de renovación, uno del Banco Mundial, es Organismos del Futuro, y hay programas, por ejemplo, en los Estados Unidos que buscan también que el organismo operador mida y mejore, y mida y mejore, ¿no? Ese es un proceso de mejora continua. Hay sistemas que ha desarrollado la International Water Association, de ahí salió de la Asociación de Reguladores de las Américas, por ejemplo, y ahí salió este Aqua Rating, que les voy a comentar ahora, es del BID, de ahí salió esta norma de Colombia. Hay otro del Banco Mundial, que es a nivel también internacional, y en México, pues la Conagua, les había dicho, tiene dos sistemas. Al interior hay uno que se llama InfoAPAS y publican la situación del subsector. El INTA tiene un programa de indicadores de gestión de órganos operadores ya hace muchos años. Algunos estados como Guanajuato, Coahuila, Querétaro, creo que Quintana Roo también, pues publican sus indicadores. Y bueno, los municipios también a nivel municipal en muchos casos tienen también una serie de metas acordadas con el operador. Entonces, bueno, ya para cerrar muy rápido les cuento, en el Banco Interamericano de Desarrollo se propuso un sistema de medición que puede ser, digamos, esto es más hacia el interior del organismo como empresa, ¿sí? Y vamos a encontrar también muchos paralelismos con lo que puede ser una unidad productora. Hay una serie de recursos que a través de una serie de procesos se transforman en este caso en un servicio, no tanto en un producto, ¿sí? Que está sujeto a una normativa. La mayoría de los sistemas de indicadores miden los resultados comparados con los insumos incorporados y estamos hablando de números. El caso del Aqua Rating también dice hay que medir los procesos, ¿sí? Hay por ahí una frase que dice, si quieres mejorar tus resultados, mejora tus valores, mejora tus hábitos, ¿sí? Es un poco esa la idea. Y entonces este sistema mide una serie de áreas que les voy a comentar. Se ha manejado ahora como confidencial, voluntario, universal, porque es el mismo que se usa en todo el mundo. Y hay un tema también aquí de información que se valida o se verifica. Parte de los que les presenté antes, el del INTA, el de la Conagua, pues tienen una finalidad, una visión general, ¿no? A nivel sectorial. Este caso, como es al interior de la empresa, sí se ha pensado que es importante ver que la información sea fidedigna. Y esas son las 8 áreas que incluye, ¿no? Hay que ver, bueno, qué calidad de servicio se le está dando al usuario, cómo se está haciendo la planeación de las inversiones, cuál es la eficiencia operativa, tanto la parte hidráulica como la parte energética, la eficiencia y la gestión de recursos humanos y materiales, la eficiencia de recursos financieros, el caso del derecho humano al agua, pues el acceso al servicio, es importante ahí también ver temas de cobertura, de calidad y de equidad.
El gobierno corporativo, que es lo que les decía al principio, que existe un consejo directivo, que tenga los elementos para asegurar que no haya una conducta oportunista y un sobrecosto que se le dé al usuario. Y el tema de sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales, pero también cada vez más con otros aspectos de impacto ambiental. Entonces, para cada caso, para cada uno de estos, existe una serie de variables numéricas, indicadores numéricos, pero también de variables o de prácticas individuales que contribuyen al logro de los resultados. Y entonces, los indicadores, por ejemplo, son números, les decía, y aquí se combinan para generar variables, y estas variables, a través de una gráfica, se dice, bueno, si tú tuviste este número, pues lo traduzco en un número del 0 al 1. Y en el caso de las buenas prácticas también, si tú haces esto, lo otro, aquello, si yo digo que sí, en este caso, bueno, en ambos casos se verifica qué documentos tienes para sustentar tanto tus números como tus prácticas. Y entonces a este número que te dio aquí, perdón, el número que tuviste, le voy a entonces a anexar, o digamos, lo voy a afectar, a multiplicar por un factor de fiabilidad. Si tú tienes todos los documentos que sustenten tanto tus números como tus prácticas, ¿sí? Y entonces, bueno, al final se obtiene un resultado donde yo digo, pues tengo una calificación para cada área, subárea, lo podemos analizar en diferentes niveles. Yo podía llegar a 100 y resulta que llegué a 40 y aparte podía haber llegado a 60, pero me faltaron esos documentos. Y entonces, ¿qué se hace con eso? Bueno, pues vamos analizando área por área, decimos, bueno, aquí puedo empezar a documentar lo que no he documentado y actuar sobre las prácticas y los indicadores para poder subir este indicador, ¿sí? Esta calificación. Pero, ¿qué voy a hacer primero? Porque suelen ser muchas áreas las que surgen del análisis. Bueno, voy a ver qué es lo que me genera más ganancias o pérdidas en el corto plazo, qué es lo que tiene mayor impacto en el largo plazo, por ejemplo, en la estabilidad de mis recursos, qué tanto es prioritario, qué tanto es viable. A lo mejor en algún caso te dice, oye, pues estás midiendo muy poco los consumos, pero sabemos que eso es muy difícil políticamente en la ciudad, o que no tenemos el recurso para los medidores, o que el ingreso se va a recuperar en muy largo plazo. En fin, aquí hay que hacer toda una selección, se diseñan las acciones, se presupuesta, que aquí es donde ahora sí que la puerca tuerce el rabo, y se implementa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque normalmente nuestros sistemas están muy débiles en términos financieros y los subsidios cada vez son más bajos. Y aquí empieza a haber uno de los retos que ha tenido este sistema. Le decía yo a los colegas del BID, es que nosotros llegamos al organismo, les entregamos un informe muy bonito lleno de números, y es como si a alguien le dan sus análisis clínicos muy completos y le dicen, pues anda, mejora, ¿no? Pero si la persona no tiene cómo ejercitarse, cómo comer mejor, cómo comprar la medicina, pues su mejora va a ser teórica, ¿no? Y aquí es donde hemos encontrado parte de la dificultad. ¿Qué es lo que ha pasado a la fecha? Pues en 6 años que llevamos como país impulsando esto, solamente hay un organismo operador con 2 certificaciones, que fue, por cierto, Monterrey, y 4 que han logrado una certificación. En el mundo hay muy pocos certificados, sí, porque esto tiene un costo. Y entonces muchos prefieren implementar las medidas aunque no tengan la seguridad de la calidad de la información, que es lo que mide la certificación. Pero cada año de los que entran termina menos de la 5ª parte, ¿sí? Y solamente se ha hecho un plan de mejora que no se implementó. Bueno, creemos que estamos cerca de empezar a lograrlo, pero la verdad es que solo con organismos pues ya desarrollados. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo aquí lo digo muy elegante, que faltan mecanismos de rendición de cuentas. Quizás podríamos ver eso también en el tema de los usos productivos del agua, porque, perdón si lo digo de manera muy cruda, pero pase lo que pase con un organismo operador, puede llegar alguien al frente sin capacidades, y si es cuidadoso de no incumplir alguna legislación, ¿no? Sea sobre todo de obra pública, pero también laboral, ambiental o fiscal, porque también tiene obligaciones fiscales, pues se va y puede entregar un organismo operador arruinado y no pasa nada, ¿sí? O alguien puede estar mejorando, y esto lo decíamos, no quiero exhibir al organismo operador de Acapulco, pero, y díganme, créanme que hay gente muy buena ahí, muy buena en el organismo, pero bueno, tiene una serie de problemas muy complicados y se le ha dado una cantidad de dinero brutal, no se diga el de la Ciudad de México, ¿no? Y sin embargo, organismos que están haciendo el esfuerzo de mejorar, a veces no tienen el mismo acceso a los recursos. Entonces ahí no hay un incentivo.
Y entonces no siempre hay los recursos, el tiempo o condiciones para hacer las mejoras. Al interior de los organismos tenemos también pues, que las áreas no se hablan, el acceso a subsidios, les decía, no premia el desempeño, y hay una alta rotación directiva. Esos son los retos. Sin embargo, pues cada vez más sí tenemos sistemas donde la misma sociedad está exigiendo mejoras y están mejorando sus procesos, pero sigue siendo complicado en México, ¿no? Esto habrá que verlo también en los subproductivos. ¿Qué tanto, por ejemplo, el incentivo que domina es la ganancia y no existe tampoco un marco que apoye y que premie la generación de externalidades positivas, digamos, o de beneficios ambientales o económicos en general al país, ¿no? Finalmente, parte de esto creo que tiene que ver con lo que presentaba el doctor Buding de Holanda. Ahora, muchos sistemas de agua están tratando de enfocarse. Este es un modelo que propusieron los Estados Unidos, se aplica en varios lugares del mundo. El modelo One Water, que quiere decir hay una sola agua, ¿no? Todas las aguas son la misma en diferentes estados. Entonces, cuando se está planeando un incremento del abastecimiento a la ciudad, ya no se ve nada más de dónde traigo el agua. Estoy hablando del primer mundo, ¿no? Aquí seguimos todavía en el tema de los tubos. Yo escuché a un diputado recientemente decir que ¿por qué no llevamos agua de Chiapas a Sonora, ¿no? Y aplausos. Es increíble que sigamos en ese nivel, ¿no? Pero bueno, lo que se está haciendo en el mundo es decir, no, vamos a ver primero en dónde es más barato y socialmente más conveniente recuperar el agua, ¿sí? Entonces, hay que tener organismos de agua resilientes y confiables, pero también que ayuden a que la ciudad sea próspera y que también integre una serie de temas, ¿no? Que las industrias también sean competitivas. Las industrias necesitan que les sirvan de agua, pero también ellos necesitan también contribuir. Y fíjense aquí, sistemas agrícolas sostenibles. Hay un caso en Nueva York donde ellos tenían que decidir entre incorporar más volumen de agua de una nueva presa o bien mejorar el manejo del agua en una cuenca. Optaron por lo segundo. Y hay todo un análisis de cómo esto fue más conveniente. Pero bueno, fueron años de negociaciones y hay un esquema institucional que lo permite. Quizás en México deberíamos buscar avanzar hacia este sentido. Yo estuve, como escucharon, en el estado de Guanajuato y bueno, tratábamos también de que el sistema de agua diera apoyo, por ejemplo, en temas de eficiencia, en el bombeo, etcétera, a los pequeños agricultores, como una forma de ayudarles a proteger el recurso común que era el mismo acuífero, ¿sí? Y bueno, se habla de la inclusión social y se habla también de mantener la salud de los cursos de agua. Entonces, esto nos va a traer, hablando de información, pues la necesidad de mejorar los sistemas de medición, ¿sí? De estar midiendo no nada más cómo funciona el sistema de agua al interior, sino cómo funcionan todos los sistemas que están relacionados con el mismo, ¿sí? Ahora, hay una serie de desafíos. Los indicadores, les decía, pues no son triviales. No hay un indicador perfecto. A veces hay que decidir si vamos a comparar si vamos a medir contra una escala fija o vamos a comparar opciones. También la ponderación de las variables cuando estamos tratando de dar una calificación global, pues no hay una que sea perfecta, digamos. Esto requiere una participación de los involucrados para llegar a un consenso. También cómo sumar los indicadores no es trivial y cómo los comunicamos para que lo más importante es que de la señal hay una respuesta, como el tablero del auto, ¿no? Si yo veo que me paso de la velocidad permitida, tengo que apretar el freno. Si no se cierra ese bucle, es decir, yo percibo información y voy a actuar en consecuencia, pues el indicador se vuelve un ejercicio nada más técnico, académico, ¿sí? Y eso en cualquier área que lo veamos. ¿Qué tenemos al día de hoy? Tenemos mejor tecnología, ya lo hemos visto en la presentación también del doctor Andrade o del doctor Palacios, pues lo vimos muy claramente. Aplicaciones también en agua potable hay muchas, ¿no? También hay sistemas geográficos capaces de detectar dónde puede haber fugas. Hay sistemas que con los sensores miden con algoritmos de inteligencia artificial también cómo puede hacer mejor manejo de las presiones, etcétera. Hay inclusive sistemas de inteligencia artificial aplicados a la mejor estructura de tarifas y de cobro. Estamos empezando un tema así con León. Tenemos más medios de comunicación, la gente se entera muy rápidamente de las cosas y la gente exige más. Pero del otro lado, no tenemos a la gente capacitada,
Tenemos también en los sistemas de agua un rezago tecnológico importante, ¿no? A veces llegan los proveedores de sistemas inteligentes de manejo de redes y pues encuentran que en ningún lado hay ni siquiera catastros, ¿no? de válvulas y de redes. Y el marco institucional pues también no es a veces muy propicio para aplicar estas nuevas tecnologías o, como les decía, para hacer viable la medición. Y también, como hay muy fácil comunicación, es muy fácil que se distribuyan pues, mentiras. Yo aquí le puse información de mala calidad, pero mentiras, ¿no? O información que rebasa la complejidad, que digo aquí popular en términos de que el usuario o el ciudadano, claro que quisiéramos que sepa mucho de agua potable, pero también tendría que saber mucho de seguridad, de vivienda, de transporte. Y bueno, el usuario no puede entrar en eso. Y a veces recibe información muy compleja y saca conclusiones no necesariamente ciertas. Entonces, tendremos que ver en el agua potable y seguramente también la gestión del recurso agua entre los diferentes sectores, cómo vencemos estos retos para aprovechar todo lo que son las nuevas opciones que tenemos. ¿Cuáles han sido ya finalmente los aprendizajes del sector que pudieran ser de interés para el área de riego y drenaje? Necesitamos saber qué sistemas podrían mejorar la evaluación de la efectividad de las políticas públicas. A pesar del ruido que tenemos actualmente, pues los ingenieros en particular y los servidores, quienes hemos sido servidores públicos, sabemos que pues, cada peso del sector público no es que se deba gastar lo menos posible. No, el gobierno no tiene que ser barato. El gobierno tiene que ser eficiente y eficaz, ¿sí? Y eficiente en términos no solamente de la rentabilidad económica de las inversiones, sino también de la parte social y la parte ambiental. Para eso necesitamos información e indicadores. Y lo mismo estoy seguro para los diferentes usos productivos. Si el gobierno nacional, federal, quiere saber qué tanto se están afectando variables económicas, ambientales y sociales por los diferentes usos en una cuenca o en el país, necesitamos información de calidad. Ahora, esa información, ¿cómo la transmitimos a la sociedad, pero también a los productores, a los sistemas de agua, a la industria, para que haya una reacción que mejore las cosas, ¿sí? ¿Cómo cerramos ese ciclo que les comentaba? ¿Qué necesidades tenemos de capacitación? ¿Cómo estamos aprovechando los avances tecnológicos o nada más los estamos viendo pasar? Inclusive en otros países de América Latina se están haciendo cosas que aquí no estamos haciendo y eso ya es un poquito desesperante, ¿no? ¿Y qué tenemos que cambiar en el marco legal? Salirnos un poquito, es que tenemos desgraciadamente en este momento demasiada estridencia emocional, yo digo, y no nos estamos fijando que a veces, por ejemplo, tenemos un marco legal desde hace décadas avanzado para reservar agua para la naturaleza, reservar agua para los usos básicos y asignar el agua entre usos productivos, pero no hemos invertido, así como hacemos leyes, no invertimos en medición, no invertimos en inspección, y entonces la pura ley no nos resuelve nada. Y desgraciadamente ahorita la discusión en México es de una nueva ley de aguas que quiere sustituir la asignación basada en el intercambio de títulos por una asignación decidida por comités ciudadanos electos, ¿no? Que se entiende la intención, a veces la intención es buena, pero no se prevé que la consecuencia puede ser empeorar las cosas que de por sí están mal. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles y estoy a sus órdenes si hay algún comentario, porque ya estamos sobre el tiempo, pero como quiera les agradezco mucho la oportunidad de haber estado presente en este congreso y espero haberles dejado desde esta parte externa de otro uso del agua algunas inquietudes que puedan también darles idea de qué puede pasar con el sector del riego y qué tendríamos que hacer con el tema del agua a nivel país. Muchas gracias.